Jesús. Amén y amén. Bueno, no sé los que tienen su copia del estudio. Si no lo tiene, prácticamente lo voy a leer. Es una introducción, cualquier comentario que podamos hacer, pues he leído otros comentarios también, pero básicamente lo que tiene usted en su folleto es bastante amplio para que entendamos el concepto de la carta de los Segunda de Corintios. Si el que no lo tiene, pues lo voy a leer para usted. Dice: Introducción a la Segunda de Corintios. El libro de Segunda de Corintios. Desde el tiempo que Pablo escribió la primera carta, la iglesia de Corinto estaba dominada por falsos maestros, los cuales agitaban los hermanos contra Pablo. Ellos decían que era inconstante, orgulloso, que su forma de hablar y apariencia no impresionaba a nadie, que era deshonesto y que no calificaba como apóstol de Cristo Jesús. Pablo envió a Tito a Corinto para que lidiara con estas dificultades, para regocijarse cuando Tito regresara y le informara que los corintios habían tenido un cambio de corazón. Pablo escribió esta carta para expresar su acción de gracias a la arrepentida mayoría y a apelar a la minoría rebelde a aceptar su autoridad. A todo lo largo de la carta, él defiende su conducta, carácter y su llamamiento a ser apóstol de Jesucristo. Esto lo tiene ahí escrito. Una de las cosas que usted se ha dado cuenta es que generalmente el apóstol Pablo iba predicando, iba estableciendo iglesias, pero en las iglesias siempre es muy común que se levanten falsos maestros. Y muchas veces, ¿verdad? Eso no es nada nuevo. Usted lo puede ver hasta la fecha como una persona con buena intención, pero mal informada, o una persona puede ser que entre a hacer lo que generalmente pasa. Los falsos maestros siempre han existido y siempre van a existir. De hecho, esta carta, la mayoría, la primera de Corintios, el apóstol Pablo habla muchas cosas de las que estudiamos. En esta de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo, casi la mayoría, él está justificando su llamado apostolar. Porque muchos de ellos, su origen, de muchos de ellos eran de origen helenístico. Esto quiere decir que estaban muy dominados por la cultura griega. Y también otros que eran judíos que habían aceptado a Cristo. Pero también junto con esto eran los que le llamaban los judaizantes. Esto lo vimos mucho en Gálatas, ¿verdad? Porque estaba diciendo que ellos querían traer el evangelio, pero al evangelio le querían poner lo que era la ley. Entonces, cuando hablamos de esos falsos maestros, estamos hablando de gente que tenía un conocimiento de hombre. El apóstol Pablo lo dice después. Pero el apóstol Pablo hace mucha referencia a que su llamado apostolar no fue de ningún hombre. Si usted va y lee el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, quien lo llamó directamente fue Jesús. Cuando iba a Damasco, que llevaba cartas para ir a apedrear o a arrestar y golpear a los cristianos en las iglesias. Esto era lo que el apóstol Pablo iba a hacer. Él no iba a predicar, él iba a arrastrar a los cristianos. En el camino a Damasco sucedió el hecho bien conocido, ¿verdad? Que dice que hubo una luz tremenda que lo tiró al suelo. Y cuando cayó a la luz, él quedó ciego. Los demás dicen que oyeron la voz, pues no vieron nada. Pero el apóstol Pablo, cuando cayó a tierra, dice que se oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de ahí nos damos cuenta que el apóstol Pablo tuvo su llamado directamente de Jesús. No fue ningún hombre. No fue ni Ananías, que oró por él después de este hecho, ni fue tampoco el apóstol Pedro. No fue ningún hombre el que lo llamó. Y en Corintios, en 1 Corintios nos dimos cuenta de esto, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo
coincide con todas las enseñanzas que Jesús les dio a ellos. Jesús no estuvo en el tiempo, el apóstol Pablo no estuvo con Jesús como anduvo Pedro, como anduvo los otros apóstoles. Pero el apóstol Pablo hace mención en Primera de Corintios que él obtuvo todo este conocimiento de parte de Jesús directamente por muchos años. O sea, esto le dio la convicción del llamado era personal de parte de Dios. Dígame, ¿qué vale más? Si Dios lo llama o que un hombre le diga, ay, usted es apóstol, hermano Rafael. Y que le diga, no, es que usted ya tiene toda la pinta de apóstol. Prefiere, ¿qué sería lo mejor? Que Dios lo llame directamente o que un hombre le ponga un título. Tal vez no demos el ancho a mucha gente. Es que no me gusta cómo habla el pastor, no me gusta cómo predica. Hay gente que tiene más elocuencia y habla más bonito y tiene más gracia. El pastor a veces se pone muy pedante. Y mejor, yo lo hiciera mejor, pero como no me dejan, ¿verdad? Y eso sucede, por eso estamos leyendo esto. Precisamente por eso. Y déjame decirle, ellos decían que no calificaba, no tenía las credenciales. ¿Por qué? Porque la apariencia de Pablo no era una apariencia atractiva. Eso lo vimos, ¿verdad? No se lee, no se dice en la Biblia. Pero según los que han estudiado un poquito más de esto, se entiende que el apóstol Pablo era chaparrito, era narizón, tenía un defecto de que todo el tiempo le lloreaban los ojos. De esa cuenta era que casi no se escribía, sino que mandaba a escribir su carta. Él dictaba y se la escribía. Imagínese usted que encontrara una persona así, chaparrito, todo encorvado, las piernas así como las de Antonio Aguilar, ¿verdad? Que sin ningún atractivo. O sea, mucha de la gente va a querer ver, y esto lo digo, hermano, con mucho respeto, mucha de la gente va a querer ver estos aspectos para que usted, la palabra que le dé, usted sí, tiene mucha validez. Pero déjeme decirle que cuando usted entiende que es el Señor el que le está dando la palabra y usted lee la escritura y usted comprende, el Espíritu Santo le revela cosas y misterios y usted puede hacer la diferencia. No esté esperando de que alguien le diga, ay, usted sí ya la hizo. Porque nunca vamos a dar la talla. A mucha gente le vamos a caer bien, pero a otra gente le vamos a caer mal. Es importante que lo que recibamos del Señor, como el apóstol Pablo, lo demos tal y como nos lo dieron. No adornemos mucho, no pongamos tantas cosas. La Biblia se explica sola. Y cuando damos la palabra tiene poder. Muchas veces la palabra simple y sencilla, un texto, puede ser el mensaje que necesitamos para cambiar nuestra vida. Esas palabras que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, fue lo que cambió la vida del apóstol Pablo. Entonces, hermano, estamos llamados a, no por nuestra apariencia, no estamos llamados a que otra gente nos haga de menos. Usted va a esa iglesia chiquita. No, a esas iglesias yo no voy. Yo voy a las iglesias donde de 1000 para arriba, porque esas son las buenas. Entonces, muchas veces es la confusión la tiene la gente, porque hace la diferencia. Pero hermano, esto el apóstol Pablo está diciendo en la carta de los Corintios, que él está deseoso de ir a los Corintios, porque había mucho falso maestro. Ahora, yo me imagino, porque es como si usted hubiera comenzado una iglesia y que le dijeran de que en esa iglesia ahí se han levantado falsos maestros y están enseñando cosas que usted puede decir, pero ¿dónde está? ¿Dónde está lo que yo sembré, todo el esfuerzo que hice? Acuérdense que él estuvo pastoreando en esta iglesia por 1 año y medio. Él invirtió tiempo en esta iglesia. No le está hablando de una iglesia que no conocía. Él los conocía personalmente. Pero lo que él había hecho prácticamente otros lo estaban derrumbando. Entonces de eso se refiere, de que había mucho falso maestro. El siguiente párrafo dice, el tema mayor de 2 Corintios es la defensa de Pablo de sus credenciales y autoridad apostólica. Esto es especialmente evidente en la porción dirigida a la todavía rebelde minoría, pero el tema de la vindicación es muy claro. También el capítulo del 1 al 9, ciertos apóstoles falsos habían montado una campaña efectiva contra Pablo en la iglesia de Corintio,
y Pablo se vio forzado a dar ciertos pasos para eliminar la oposición. Esta epístola expresa el gozo de Pablo por el triunfo del verdadero evangelio en Corintios 1 al 7 y reconoce la tristeza y el arrepentimiento de la mayoría de los creyentes. También les exhorta a cumplir su promesa de hacer una contribución generosa para los hermanos pobres en Judea. Esta ofrenda no solamente ayudaría a los pobres, pero demostraría la preocupación de los cristianos gentiles en Macedonia y Acaya por los judíos cristianos en Judea, y de esta forma mostrarían la unidad de judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. La oposición a la cual se refiere en los capítulos 10 al 13 aparentemente consistía los judíos palestinos y helenistas, los cuales decían ser apóstoles, los cuales predicaban un evangelio falso y con su liderazgo esclavizaban a las personas. La función de los capítulos 10 al 13 es para descubrir estos falsos apóstoles y defender la autoridad y ministerio dado por Dios a Pablo como un apóstol de Jesucristo. Lo que le estaba diciendo, de que muchos de los que venían de descendencia judía querían imponerle a los gentiles la ley. Querían, y como el apóstol Pablo, él se conoce como el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Entonces, él no estaba poniéndole carga a los cristianos que se convertían. De hecho, al ir a la historia nos damos cuenta de que, eso lo vimos el estudio antepasado, cuando en el concilio de Jerusalén se levantó una revuelta y los principales dijeron de que todos los que se estaban convirtiendo, que les tenían que poner, les debían imponer cosas. Pero se levantaron y uno de esos fue Santiago, que dijo que no era necesario. Y entonces del concilio de Jerusalén lo único que dijeron de que les pidieron dos cosas: que se apartaran de toda fornicación y de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Y nada de lo que era la circuncisión, que son cosas judías. Entonces esto era lo que estaban levantándose muchos judíos que querían esclavizar a los cristianos gentiles. Entonces eran falsos apóstoles. Primero porque no estaban llevando a la gente a esclavizarlos en vez de libertarlos como el verdadero evangelio que nosotros predicamos. El siguiente texto dice: Pablo había pospuesto su planeado viaje a Corinto. El apóstol deseaba que tuvieran suficiente tiempo para arrepentirse. Esto lo veo en el 1.12 y el 2.4. También les pidió que restauraran al arrepentido ofensor a la comunidad cristiana. En el capítulo 8 al 9, Pablo escribió la discusión más larga sobre los principios y prácticas de dar, esto es, al ofrendar, existentes en el Nuevo Testamento. Pablo concluye la epístola con una defensa de sus credenciales y autoridad apostólica, dirigida a la todavía rebelde minoría de la iglesia de Corintio, para demostrar sus credenciales apostólicas. Pablo es forzado a jactarse en relación a su conocimiento, integridad, resultados, sufrimientos, visiones y milagros. Les revela sus planes de visitarlos por tercera vez y les exhorta a arrepentirse para no tener que usar la severidad cuando llegue. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace aquí, tanto era el anhelo del apóstol Pablo de demostrar de que él era un apóstol genuino. Es aquí donde miramos realmente las credenciales del apóstol Pablo, ¿verdad? Si vamos nosotros a decir, es que nosotros como cristianos estamos sufriendo, déjame decirle que en esta nos damos cuenta que nosotros no hemos sufrido nada. Hemos tenido un evangelio bastante gratis. Hemos tenido un evangelio que no hemos tenido persecución. Hemos tenido un evangelio que, como hasta ahorita, hemos visto que nos han limitado y nos sentimos incómodos, ¿verdad? ¿Por qué tiene que influir el gobierno en la iglesia? Pero cuando estaba la iglesia no iba. ¿No se le hace irónico? Ahora, como no lo deja, ahora yo sí quiero ir. Pero ¿sabe qué? Esto es muy común. Entonces, el apóstol Pablo hace una lista grande de todos los sufrimientos que ha pasado, de todo lo que él ha pasado, y nos quedamos cortitos. Como quien dice, ¿quién me puede decir a mí
lo que ha sufrido. Hágame una lista, a ver si como apóstol usted ha ido. Y sabe que esto es difícil. De hecho, yo le puedo decir qué tan difícil es cuando está comenzando una iglesia. Por ejemplo, nosotros, una iglesia pequeña. Si la iglesia fuera grande, créame que la misma gente va buscando iglesias grandes. Como iglesia pequeña, la mayoría no quiere, porque estamos en una iglesia en redesarrollo. Entonces, ¿qué es? Lo que indica que va a haber más trabajo. Lo que indica que va a haber más sacrificio. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando él pasó y cuando él estuvo como pastor en esas iglesias, esos falsos maestros estaban ni siquiera en pañales. Sin embargo, aquí ya están contradiciendo a su maestro, contradiciendo lo que el apóstol Pablo había enseñado. Y él está diciendo en esto, hermano, una de las cosas que el apóstol Pablo está diciéndoles antes, y eso lo vimos en el capítulo, cuando terminó el capítulo 16 de 1 Corintios, dice que él no quería ir a recoger las ofrendas, porque de hecho ya lo estaban calumniando. Imagínense si él va a recolectar y decir, no, este se está aprovechando, este está explotando a los corintios, por eso y se da cuenta cómo pueden manipular lo que el apóstol Pablo hiciera, o la visita que el apóstol Pablo hiciera, porque pudieran decir, ya ven que es cierto lo que hemos dicho, él anda nada más por el dinero. Y hermano, es feo esto. La semana antepasada creo que hablamos de esto, ¿verdad? Cuando muchas veces a uno de pastor se lo pasan llevando y de repente comienzan a decir, y miren la casa del pastor, y miren el carro que trae, y miren el carro mío. Y uno dice, bueno, yo no puedo andar peleando con la gente, ni tampoco puedo andarme defendiendo. Sencillamente yo sé quién soy, ustedes me conocen, pero hay gente que realmente en el internet, hermano, yo he tenido que quitar gente porque no me voy a poner a pelear. Y es feo. Yo entiendo al apóstol Pablo, porque si el apóstol Pablo en una de sus casas dice, yo estoy trabajando de gratis, y todavía encima dicen que me estoy aprovechando. Yo tengo derechos de apóstol. ¿Usted cree que no se hubiera enojado el apóstol Pablo después de que casi naufraga, lo pica la culebra? Tantas cosas que pasó. ¿Quién le dio un sueldo? Nadie. Él trabajaba y él dice que él hacía tiendas de campaña. Y él trabajaba y él no dice, yo no soy carga para nadie. Hermano, esto va a pasar. Y es lo que el apóstol Pablo estaba enfrentando. En el tiempo de la segunda de Corintios, Pablo estaba en Éfeso. Recuérdense que en Éfeso era donde estaba Priscila y Aquila, y ahí también estaba Apolos, una persona muy elocuente para hablar. Me hubiera gustado ver a Apolos exponer la palabra, con qué elocuencia. Puede decir que tenía mucho llamado, ¿verdad?, para hablar de la palabra. Pero en este tiempo, en segunda de Corintios, el apóstol Pablo estaba en Éfeso cuando escribió primera de Corintios, estaba que Timoteo visitara Corinto y regresara. Aparentemente Timoteo informó a Pablo sobre la oposición que se había formado contra él en Corinto, y Pablo hizo una corta y penosa visita a Corinto. Esta visita no se menciona en los Hechos, pero se puede inferir en 2 Corintios 2:1, el 12, 14 y el 13, 1 al 2. Al regresar a Éfeso, escribió su triste carta con pesar, instando a la iglesia a disciplinar al líder de la oposición. Tito llevó la carta. Pablo, ansioso de saber el resultado, fue a Troas y después a Macedonia para encontrarse con Tito en el viaje de regreso. Pablo recibió un gran descanso con el reporte de Tito de que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de su rebelión contra la autoridad apostólica de Pablo. Sin embargo, todavía persistía una pequeña oposición evidentemente dirigida por un grupo de judaizantes en Macedonia. Pablo escribió 2 Corintios y le envió con Tito y otro hermano. Esto sucedió en los últimos meses del año 56 o 57, que fueron los años donde fue escrito. Y posiblemente se escribió desde la ciudad de Macedonia de Filipo. Después de esto hizo su tercer viaje a Corinto, de acuerdo a capítulo 12 y versículo 14, y el 13 al 1 y Hechos 20, 1 al 3. Y aquí escribió la carta a los romanos. Estos son datos que usted puede tomarlos como histórico, ¿no?, de que dónde fueron escritas las cartas. Hay otra opinión sobre la angustiosa carta perdida del 2.4 y 7.8, que esta en realidad es 1 Corintios
y no una carta perdida. Esto requiere que el ofensor de 2 Corintios 2:5 al 11 y 7:12 sea identificado con el de 1 Corintios capítulo 5. No se dice el nombre de la persona que ofendió al apóstol Pablo, pero se trata de una persona que le hizo mucho daño al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que lo perdonen, que oren por él, porque prácticamente él podía ver que el apóstol Pablo estaba más preocupado de él, de esta persona, que de él mismo, porque si yo la perdoné, perdónenle ustedes también. Y esto lo vamos a ver cuando estemos estudiando el verso a verso. Pero también se cree que este libro de 2 Corintios son 2 cartas en una, ¿verdad? Porque se dice que del capítulo 1 al 9 es una, y del capítulo 10 al 13, que son 13 capítulos que tiene la carta, que son 2 cartas en una. Entonces, eso es lo que vamos a ver, porque hay un poquito de diferencia en la manera de cómo el apóstol Pablo escribe y lo que dice. Y una de las cosas es que, acuérdense que nosotros tenemos, si estamos escribiendo en un cuaderno, ¿verdad? Y algo nos salió mal, arrancamos la hoja. Pero el apóstol Pablo estaba escribiendo, eran pergaminos. Y el pergamino era un rollo. Entonces, si usted escribió algo ahí, por lo que hubiera querido escribir, ya no hubiera podido cortar el rollo, sino que tenía que seguir escribiendo. Por eso se ve que es una continuidad de lo que existe en estas cartas. Porque hay cosas de que el apóstol Pablo, según supuestamente que las cartas que se perdieron, el apóstol Pablo la había escrito, pero todavía no había recibido la contestación de Tito. Cuando llega Tito y lleva las buenas noticias de lo que había pasado, pero él ya había escrito cosas de los corintios. Entonces, el autor de 2 Corintios, hay evidencias externas e internas ampliamente muestran que Pablo es el autor de la misma carta. El problema de 2 Corintios, así como Romanos, es su falta de unidad, no con la incógnita de su autor. Muchos críticos tienen la teoría de que los capítulos 10 al 13 no eran parte de la carta original, no contrasta con el de los capítulos 1 a 9. Se dice que el cambio repentino del espíritu de gozo y consuelo al de preocupación y defensa personal muestra la unión entre 2 cartas diferentes. Se han creado muchas hipótesis para explicar el problema, pero lo más popular es que los capítulos 10 al 13 pertenecen a una carta perdida referente al 2:4. Los problemas se producen al tratar de disectar. Ahí corrija eso, porque no es disecar. Disecar es cuando usted abre un animal y lo diseca. Disectar es cuando usted está estudiando parte por parte. 2 Corintios, los capítulos 10 al 13 no se ajustan a la prescripción de la carta perdida mencionada por el apóstol Pablo en 2 al 4, pues estos son por el cual escribió la carta 2 al 5 al 11. Además, este material de tiempos anteriores se había intercalado en la 2 Corintios, al comienzo de esta, no al final. Simplemente no hay bases externas o manuscritos, los padres de la iglesia, las tradiciones o internas, para poner en duda la unidad de la epístola. La diferencia en tono entre la 1 al 9 y la 10 al 13 se explica fácilmente por el cambio de foco de la arrepentida mayoría de la rebelde minoría. O sea, por eso es que se ve la diferencia, cómo cambia, porque ya había tenido noticias de lo que estaba pasando por la carta que recibió de Tito. El resumen de esta, porque vamos a verlo, el resumen de la carta es así. La primera parte, Pablo explica su ministerio. Aquí está la introducción. Pablo da gracias a Dios. Una cosa que siempre el apóstol Pablo en sus 13 cartas lo hace, ¿verdad? Gracias a Dios. Creo que es una buena manera de que nosotros también lo hagamos. El siguiente inciso es problemas de Pablo en Asia. No se dice qué fue lo que pasó, pero debido a que el apóstol Pablo era comúnmente perseguido por los opositores, no se sabe si lo golpearon, no se sabe si fue una enfermedad, no se sabe, pero dice que sí estuvo en peligro de muerte. Pablo explica el cambio de sus planes, los planes originales de Pablo, y ahí lo vamos a estar estudiando. Pablo cambia sus planes, Pablo apela al perdón. Es donde les estaba diciendo de que hay que perdonar a los enemigos, ¿verdad?
Muchas veces nosotros estamos esperando que nos perdonen, pero a veces nosotros somos los que tenemos que perdonar. Y eso, hermano, el perdón es muy importante. El apóstol Pablo hace énfasis en lo importante que es el perdón. El inciso 3, la filosofía de Pablo sobre el ministerio. Cristo nos hace triunfar. Usted podrá tener mucha letra, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Así es que comencemos a triunfar en el nombre de Cristo. La prueba del ministerio y las vidas que están cambiadas. El nuevo pacto es la base del ministerio. El apóstol Pablo se detiene aquí, ¿verdad? Porque en otras cartas también lo hace. Pero el apóstol Pablo está diciendo que nosotros pertenecemos a un nuevo pacto. En el primer pacto era Moisés, a través de Moisés se nos dio la ley. Y por tener la ley, nosotros también éramos víctimas de pena, de muerte, porque sabíamos perfectamente lo que habíamos violado. Pero el apóstol Pablo nos presenta la gracia de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que estamos bajo un nuevo pacto. Este nuevo pacto nos hace libre. Este nuevo pacto nos da el acceso directo al Padre. Y también nos da la seguridad de que muchos de los ritos que tenía que hacer antes no son necesarios. Porque para nosotros la salvación no es por obras, sino que es por la misericordia de Dios, que es a través de Jesucristo. La prueba del ministerio, vidas cambiadas, como decía, el nuevo pacto es la base del ministerio. Cristo es el tema del ministerio. Aún en nuestros días, mis hermanos, es Cristo quien tiene que ser el centro de la iglesia. Es Cristo quien tiene que llevarse la gloria. Es sobre Cristo que tenemos que predicar. Es Cristo la base de nuestra fe y es Cristo la base de nuestra victoria. Las pruebas abundan en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Ha tenido usted pruebas porque está en un ministerio? Es cuando más se le presentan. Dice, ay pastor, ya mejor entrego el cargo. Viera que ahora que yo estoy... Antes que iba a estar a la suba en la iglesia no pasaba nada. Ahora que me pusieron en un cargo, viera qué problemas tengo. ¿Y qué esperaba? ¿Que el diablo le aplauda? ¿Y que todo le salga bien porque ahora es presidente de los diáconos? No. O porque ahora está en un liderazgo. Al contrario. Es cuando más la guerra le va a hacer el enemigo, pero prepárese, porque la guerra ya tenemos la victoria. Sencillamente tenemos que aferrarnos a esa y saber de que Dios nos da. Las pruebas abundan en el ministerio. Pablo es testigo de esto. Hermano, no pretendamos, y muchas veces creemos con afán de que la gente venga a conocer al Señor, le diga, venga hermano, cuando usted venga a la iglesia, todos los problemas se le van a acabar. Y estamos vendiendo un evangelio muy falso, porque es cuando más problemas vienen. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la verdad, la diferencia es que antes estábamos solos, no teníamos esperanza ni nada. Ahora que estamos en Cristo, ahora tenemos tal vez los mismos problemas o más, pero sabemos que es por una causa que vale la pena. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones del ministerio? Hermanos, si las motivaciones del ministerio no van de acuerdo a lo que la Biblia presenta, vamos a quedar frustrados. Si pretendemos que las motivaciones del ministerio es para hacernos ricos, para tener esto y para tener acá, no es eso. Muchos por eso regresan. Muchos por eso es que abandonan el camino del evangelio, porque tienen un concepto equivocado de que los problemas se van a acabar o las motivaciones que yo tenga. Cuando a mí me dan un ministerio, cuando a mí me dan un cargo, yo lo que sé que me van a dar más trabajo, que me van a dar más responsabilidades. Pero ¿sabe qué? La satisfacción que da el servir a Dios no lo da el dinero. ¿Sabe? Yo me siento ahorita, no me siento muy motivado en la iglesia, honestamente le digo, no me siento muy motivado. ¿Le sorprende eso? ¿Le sorprende? Le voy a decir por qué. ¿Sabe qué? Yo veo, para mí el mejor pago que hay no es lo que me dan como ofrenda. Para mí el mejor pago es cuando yo veo que un pecador viene y acepta a Cristo. Para mí el mejor pago es cuando una persona viene borracha y el Señor lo cambia y lo transforma y que me use a mí como un instrumento. Eso digo yo, eso no tiene precio. Porque esa persona
tiene un alma y vale la sangre de Cristo. Y cuando esa gente viene a la iglesia y el Señor lo transforma, digo yo, vale la pena lo que estoy haciendo. Vale la pena porque realmente esta persona que vivía sin Dios y sin esperanza, que iba directamente al infierno, ha venido y el Señor lo ha restaurado y lo ha cambiado. Viene, se bautiza, su vida cambia y se la transforma. No yo, es el Señor que cambia y transforma. Pero ¿sabe qué? Ese es el mayor pago, la mayor satisfacción. Y en este tiempo no lo he visto. No he tenido la oportunidad, ese privilegio tan hermoso de llevar personas a las aguas este año. El año pasado no tuvimos. No he podido ver almas. ¿Sí? ¿De qué? Dios le bendiga, pastor. Sí, hermana. Yo quiero decir algo en este momento que usted está diciendo que se siente, digamos, desmotivado, ¿verdad? Porque no está mirando personas nuevas. Pero las personas que ya estamos ahí, créanme que también ahorita en este tiempo estamos tan necesitados, no porque ya estamos en la iglesia, no quiere decir que no necesitemos ahorita. Créanme, en lo personal, créanme que yo estoy muy necesitada. Amén. Y yo pienso que los demás también. Sí, yo sé, hermano. Y de hecho, es lo que me mantiene a mí decir, hermano, conectémonos. Hermanos, mantengámonos unidos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Pero yo no lo veo, yo lo veo en el sentido, yo lo digo desmotivado en el sentido de que yo no he visto, de no ver la gente, que la gente nueva que venga, porque yo tengo una visión. Yo tengo una visión de que gente va a venir y el Señor la va a traer con necesidades y usted y yo vamos a ser las personas. Por eso nos estamos capacitando. Porque cuando venga la gente, esa gente va a venir y la gente va a conocer, va a decir, uy, aquí a esta iglesia quiero ir yo porque esta gente no me está entreteniendo. Aquí no me están diciendo que me va a ir bien, pero me están enseñando la palabra. El Espíritu Santo me corrige, el Espíritu Santo me redarguye. Eso, pero hermano, mientras tanto, como dice hermana, estamos preparando, estamos capacitándonos y estamos para ayudarnos unos a otros. Pero, créeme que me sentiría mucho más alegre si pudiéramos tener la oportunidad de decir cuántas personas aceptaron este año, cuántas personas. Yo no necesito que venga gente de otra iglesia, que venga otra gente y que tome el lugar suyo, que es lo que yo quiero que usted sea, el maestro para la gente que venga. ¿Usted le gustaría que alguien venga y le quite el lugar? ¿Usted le gustaría que otro venga y que si no lo conoce y como ella viene preparado? Este es el tiempo, estamos preparándonos, hermana Gloria, gloria a Dios por esto. Entonces, hermano, sí le digo, yo me alegro, créanme que de ver a las personas que Dios está restaurando, y eso es mi mayor alegría, mi mayor satisfacción, es ver la gente que Dios la transforme. Hermano Israel. Ya, ¿me escuchas? Sí. Ok, ahora que usted lo dice, yo no me sé la Biblia ni los versículos ni nada, pero yo le voy a contestar con unos versículos de la Biblia que dice, no desmayéis ni canséis, que a su tiempo segará. Y otra dice que también que hay uno que siembra, otro que cosecha, y otro que rega el agua y cosas así, ¿verdad? So, tal vez usted está sembrando hoy, no es garantía que usted va a cosechar. No. Pero, usted no tiene que estar, ¿cómo dijo usted? Desanimado, con pocos ánimos, porque tal vez usted no sabe cuántas personas están escuchando este mensaje y cuántas personas miran las repeticiones. Tal vez usted está sembrando y está cayendo en tierra más fértil que la que no tenemos idea. Amén. No canséis ni desmayéis, porque a su tiempo segaréis. No, está bien. Qué bueno. Se necesita palabras de ánimo, ¿sí o no? Entonces, mire, hermano, esta palabra, esta carta, nos enseña precisamente esto, de que yo he leído la carta y para mí ha sido un motivo suficiente, ¿sabe como para qué? Ahorita. ¿Sabe en qué me ayuda a mí cuando leo la 2 Corintios? Porque me doy cuenta de que cuando uno quisiera quejarse, hay alguien que ha sufrido más que uno. Cuando uno quisiera decir, ay, yo soy la víctima, solo a mí, hay alguien que me ha puesto una marca y me ha puesto una marca muy alta. ¿Sabe que cuando alguien ha puesto una marca es muy difícil y para superarla usted tiene que hacer una cosa extra?
Usted lo puede ver cuando su papá fue una persona profesional y tuvo esto y tuvo el otro. Usted dice, wow, todo lo que tengo que hacer para superar a mi papá, para superar a mi mamá. Y muchos ponen la marca muy alta. Y a veces los hijos más bien se frustran y dicen, no, yo no quiero, eso no. Pero el apóstol Pablo nos ha puesto una marca, nos ha dado un ejemplo para que cuando nos sintamos desanimados, que sigamos, porque vale la pena. Yo le estoy diciendo, es que hermano, dejaría de ser humano si yo no le dijera de que llega el momento cuando uno se desanima. Eso es normal. Pero yo sigo adelante. Hemos estado casi un año en pandemia y hemos estado adelante, hemos estado contra viento y marea y la iglesia sigue. ¿Quién más quería opinar? Oh, hermana Eugenia. Yo estaba viendo un comentario acerca del libro de Segunda de Corintios y ahí dice de que Pablo usa la palabra flipsis, que es en griego, que quiere decir aflicción, pero es una aflicción física sobre el hombre. O sea, de que esa aflicción es como él quiere decir que es lo que él sufrió. Y dice que en aquel tiempo le ponían a los hombres una piedra encima y esa presión hasta que los mataba cuando decían que eran cristianos. Entonces él usa esa palabra griega para él expresar la aflicción. Aflicción física. Sí, sí, aflicción física. Gracias, hermana Eugenia. ¿Selene? No, yo iba a decir como lo que dijo el hermano Israel, de que no sabemos cuántos en realidad han aceptado a Cristo por medio de sus mensajes. Eso es otra cosa. Por eso es por la importancia de compartir el mensaje. Cuando es por Facebook, lo que tenemos Facebook, compartir sus mensajes, o con YouTube, compartir, porque la gente, como dijo la hermana Gloria, la gente está necesitada. Amén. Necesita una palabra de aliento. Y debemos empezar, antes de compartir otro tipo de cosas, otro tipo de videos, es mejor compartir la palabra de Dios. Amén. La mies es mucha y pocos son los obreros, entonces los obreros somos pocos. Amén. Y nos falta un poquito más de compromiso tal vez. Pero con que compartamos el mensaje que usted está dando ahorita o el domingo, damos por bien servido, ¿verdad? Pero no sabemos en realidad cuánta gente están salvando a través de los mensajes. Amén. Sí, fíjate que no me había puesto a pensar en eso, pero me recuerda que hermano Rafael me estaba contando de que su primo en Guatemala, que es pastor, dice que él escucha los mensajes que damos en la iglesia y que él los está ocupando y los está transmitiendo y los transmiten, los están traduciendo a un dialecto en Guatemala. Entonces quiere decir que hay tribus en Guatemala o gente con otro idioma que está escuchando el mensaje. Entonces sí tiene razón y muchas veces uno peca, ¿verdad? Por querer en la iglesia, pero uno nunca sabe si allá afuera cuántos están siendo alcanzados. Sí, hermano Rafael. Sí, que Dios les bendiga, mis hermanos. No, nada más recalcar pues de que lo que le decía la otra vez, ¿verdad? A veces que me contaba mi primo que van a lugares como donde es puro indígena que no hablan nada de español y tienen que llevar un traductor. Y a veces dice, y a veces he usado el ¿cómo se llama? El programa que tu pastor ha traído, dice, y lo he dado así, dice, porque a veces no nos queda mucho tiempo para estar diciendo ¿cómo se llama? Entonces lo traducimos, se lo van traduciendo. Digo, sí ha llegado a muchos lugares, cualquier, como decía Selene, yo miro ¿cómo se llama? En el Facebook, su mensaje, y lo pongo en share con los demás y se va distribuyendo, y así es como se va haciendo uno, ¿cómo se llama? Que se escucha en demás lugares. Y como decía el otro día, pastor, yo le he dicho a usted, hay veces que uno va o está atravesando algún problemita o algo, y usted manda un texto, con un texto,
Y yo le he dicho, pastor, usted ha bendecido mi vida hoy, pastor, porque fíjese que estoy esto y esto. Y usted no sabía, pero el Señor sí lo sabía. Y lo usó a usted para bendecir mi vida. Amén. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, lo que les quería decir era que a veces, como decía usted, nosotros aquí realmente tenemos un evangelio light. Porque yo he consultado con varios que han sido misioneros y todo eso, y dicen, no, es que el desánimo y todo eso que llega, dice, pero no ha sabido, dice, hay una viejita debajo de balas en otros países orando para que el evangelio continúe. Yeah. Eso es cuestión de decir, yo no me tengo que quedar atrás, yo tengo que seguir adelante, porque el Señor nos ha ayudado. Amén. Y el Señor está con nosotros, y yo sé, como le estaba diciendo el domingo, que la iglesia va para más. La iglesia de nosotros va a crecer, no porque lo diga yo, sino que el Señor ya lo dijo. El Señor va a cumplir. Lo único que nos está haciendo pasar este valle es para prepararnos para lo que viene. Lo que viene es grande para la iglesia, pero lo tenemos que creer. Y empezar a creer, empezar a actuar como de veras realmente miramos. Como usted decía, yo no miro solo a las bancas vacías, yo miro miles de personas que vienen, porque así van a ser, pastor. Amén. Amén. Amén, gracias. Créame que eso es parte de lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Que Dios nos está preparando porque vienen cosas. Yo no sé, iglesias tal vez en otro lado que se hablan. Y son cosas de lo que el apóstol Pablo, es precisamente al ver esto, yo veo al apóstol Pablo, en que el apóstol Pablo no estaba conforme. Él ya estaba a punto de morir, cuando está dándole las últimas cosas a Timoteo y le dice, te encarezco que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No hacer otra cosa, sino que predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo estaba era su pasión. Entonces, tenemos que hacer esto porque es parte de prepararnos, y al leer este libro, al que sepamos nosotros de lo que el apóstol Pablo pasó, las circunstancias que lo hicieron a él realmente una persona admirable. Es uno de mis líderes que yo leo, y el apóstol Pablo es un ejemplo a seguir. Entonces, el apóstol, siguiendo con lo que tenemos escrito, dice, hay motivaciones también de la perspectiva externa. Hermano, muchas veces hay una perspectiva de afuera, no tiene nada que ver con nosotros, pero hay una perspectiva de afuera, pero también la motivación que tiene que haber de la futura presencia de Cristo. Tenemos que saber de que, quiera o no, como dice en Filipenses, ¿verdad? En Filipenses dice que quiera o no, llegará el día cuando toda lengua confiese y toda rodilla se tenga que doblar. Esa es una gloria futura que el apóstol Pablo está diciendo, de que es algo que la presencia de Cristo es como olor fragante. Le decía la vez pasada, ¿verdad? Usted come mandarinas y no dice, yo me comí una mandarina. No saben que usted comió mandarina porque el olor llegó. Esa es la fragancia que tiene que llevar cada cristiano a donde vaya, no porque hable tanto, sencillamente porque se siente lo bonito, que la presencia del Espíritu Santo, usted levanta sus manos. Mire, ahí donde está en su casa, cuando estemos en la alabanza, usted no esté viendo nada, usted levante sus manos, alabe al Señor, adore a Dios, que al fin y al cabo para eso fuimos criados. La otra es la motivación de las recompensas futuras. Usted sabe que ninguna de las cosas que nosotros hagamos quedará sin recompensa. Esto me recuerda una vez cuando fuimos en un viaje misionero a Cuba. Llevaba una maleta llena de material para un instituto bíblico. Y cuando llegamos al aeropuerto éramos 4 los que llevábamos. Imagínense, 4 maletas de material bíblico. Por un tratado lo pueden meter al bote. Y nosotros llevábamos 4 maletas llenas con DVDs y oiga, eso, cuando llegamos a Cuba, al aeropuerto, nos rodeó todo la aduana y pusieron en una mesa todos los libros,
Y estábamos, dije yo, aquí ya estuvo que me quedé, no preso político, pero preso por andar predicando el evangelio. Y nosotros quedamos asustados. De verdad, yo ya pensaba de que nos íbamos a quedar un bonito tiempo ahí en las cárceles de Cuba. Fue una experiencia bien tremenda y lo único que pudimos ver la mano del Señor, cómo obró de una manera de que después de que llegaron tantos hombres, llegó una mujer y nos dice, ¿de qué denominación son ustedes? Esa mujer sabía del evangelio. Y después dice, no se preocupen, que yo me voy a encargar de todo esto. Nos hicieron las preguntas y una de las cosas que dice, no me mientan, díganme la verdad y aquí no va a haber ningún problema. Digo, pues nosotros venimos, tenemos unas iglesias aquí y les traemos material para que se capaciten, se preparen. Y esa es la razón por la que nosotros venimos, solo a dejarles el material. No andamos predicando en las calles, no andamos haciendo nada más, venimos a la iglesia y luego nos vamos. Y dice, bueno, pues van a tener que pagar no sé cuánto por cada DVD y por cada televisión que llevábamos. Y el material que llevábamos del Instituto Bíblico no nos tocaron ni siquiera una hoja, mis hermanos. Yo le puedo decir, ese es el Dios que nosotros predicamos. Yo le puedo decir de cuando hay persecución, porque predicar aquí es fácil, pero predicar en Cuba, usted no puede hablar de libertad, porque van a decir, este hombre es un revolucionario. Entonces, hermano, aprovechemos la libertad que tenemos en el Señor para hacer cosas grandes para Él. Sí, hermano Israel. No le escucho. ¿Me escucha? Sí, ahorita ¿Aló? sí. Sí, le escucho. Ok. Ahí me cabe un cuestionamiento personal para usted en estos momentos. ¿Usted se sintió agüitado, así como se siente que se sintió desanimado porque lo rodearon una bola de hombres en Cuba? No me sentí desanimado, me sentí con miedo. Y usted entonces no tiene por qué sentir desánimo en ningún momento. Si el Señor está con usted y estuvo en Cuba rodeado de la aduana y de una bola de bandidos que quieren fastidiarlo, el desánimo es de humanos, pero usted ya pasó una prueba grande. Entonces, ya estoy preparado. ya está curado en salud. Amén. Eso era todo, pastor. Gracias. Hermana Eugenia. Sí, hermana Eugenia. Yo solo levanto las manos, pastor, para decir gloria a Dios. Pues, qué bueno, qué bueno. Está haciendo efecto. Bueno, las recompensas futuras que tenemos, sabemos que el apóstol Pablo nos da mucha certeza, ¿verdad? Que vamos a tener recompensa a mano. Yo ponía ese ejemplo de Cuba, porque yo sé que cualquier cosa hubiera pasado, yo sé que tenemos recompensa. Ausentes del cuerpo, presente con Dios. Me hubieran hecho más rápido el trabajo. Eso sí que no me hubieran podido conocer ustedes. Pero es interesante cómo nosotros, si vemos la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros, vamos a trabajar. La Biblia dice, oiga, es lo que la Biblia dice, que hagamos las cosas como para Dios. Si usted supiera que a su casa o algo que va a hacer usted es para el gobernador de aquí de California, para el presidente, créame que usted se tomaría el tiempo de hacer las cosas mejor. ¿Y qué le hace pensar a usted que hacer las cosas para Dios es menos? Es cuando con más excelencia debíamos de hacer las cosas. Es cuando debíamos cambiar nuestra mentalidad de decir, es que yo soy embajador del cielo aquí en la tierra. Es cuando nosotros tenemos que decir, nos están dando la oportunidad de ser representantes del cielo en la tierra. Usted no representa un gobierno corrupto. Usted no representa ninguna entidad política que tenga intereses mezquinos de hacerse rico a costillas del pobre. Lo que queremos nosotros es que la gente acepte el gobierno de Dios en su vida y que sepa de que así como nos ha hecho efecto a nosotros, también le trae efecto a ellos. El problema es de que muchas veces no queremos el gobierno de Dios. Queremos los beneficios, pero no queremos el gobierno de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¿se acuerda cuando él dice, ya dice, con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque aquí, cada vez que miraban al apóstol Pablo tenían que ver el reflejo de Cristo. Nosotros tenemos que ser un espejo donde la gente pueda ver a Cristo reflejado. Y no lo van a ver, hermano, si nosotros no damos un buen testimonio, no damos un buen ejemplo. Las recompensas están ahí para cada uno de nosotros. Tenemos la promesa de parte de Dios. Puede ser que aquí en la tierra no las veamos, pero llegará un día cuando sí las podamos ver y Dios nos va a recompensar a cada uno de nosotros. También la motivación del amor de Cristo. Hermano, motívese con esta palabra a decir que el amor de Cristo puede cambiar la circunstancia. Puede ser que nosotros estemos, hermano, pasando por muchas dificultades. Y yo hablo de la desmotivación porque, hermano, eso llega. Pero ¿sabe qué? Eso es normal. El enemigo llega. Como también me imagino que le ha llegado a usted en algún momento. Ya no vayas. No le hagas caso. No hagas esto. El enemigo va a venir. Pero sencillamente de que acuérdese que tenemos la motivación del amor de Cristo. Hagamos las cosas por amor a Cristo. También la motivación del mensaje de la reconciliación. Usted y yo somos reconciliadores de esa gente perdida. Somos motivadores para la reconciliación con Dios. Saber de que ese es un ministerio tan grande que no muchos lo quieren. Muchos quieren yo quiero ir allá a ser un predicador, a hacer esto. Pero el ministerio de la reconciliación no muchos lo quieren. Pero sabe que el ministerio de la reconciliación está cerquita, con el vecino, con la vecina, con el compañero de trabajo. Está el ministerio de la reconciliación. Y vale la pena. También no dando ocasión de tropiezo en el ministerio. Hermano, esto es algo que lo estamos viendo mucho. A veces que nosotros, en vez de ser eslabón o peldaño, más bien somos tropiezo para otros. Y eso yo lo digo, hermano. Si yo de alguna manera, de alguna forma, y esto lo tenemos que decir, a veces nosotros inconscientemente tal vez decimos o hacemos cosas que son de falta de tropiezo para otros, ¿verdad? Cuando eso pase, acérquese y diga, ¿sabe qué? Esto que dijo como que fue un tropezón para mí, como que me golpeé, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cuándo puede ser una piedra de tropiezo, pero uno tiene que aprender a hacer de escalón para que otros suba. Qué bueno que otros lleguen arriba, porque uno sirve de escalón, pero no de tropiezo, para que tropiece la gente y caiga. Porque uno no sabe si esa gente se va a ir a otra iglesia tal vez, pero hay gente que se va al mundo. Entonces tengamos cuidado con eso. También ya en la segunda parte es donde habla él de la ofrenda para los santos, que eso hablamos la semana antepasada, a causa de qué fue que se recogió la ofrenda, que era para los necesitados, porque había mucha hambre en Judea, y para los hermanos en Jerusalén. También hay el ejemplo de los hermanos de Macedonia, que era una gente que era muy dadivosa, que era una gente que dio para las necesidades. La exhortación a los corintios, el ejemplo de Cristo, el propósito de dar, la explicación de la delegación. Delegar no es, ya ahorita ya delegué, ya no voy a estar yo y me voy. No, usted delega, pero usted está. Usted delega, pero usted está viendo. Cuando delega algo, hermano, no es para que usted se tome vacaciones en el ministerio. Usted delega, pero usted está ahí presente. Usted está controlando. Le digo esto, si usted es líder del ministerio, no diga, ahora ya me pusieron de director, ahora sí mando yo, ahora le voy a decir a quién todo lo que tiene que hacer. No se trata de eso, hay que delegar. Pero el delegar, hermano, significa que usted se puede multiplicar en 3, 4 personas. Usted va a estar al pendiente de 3, 4 personas. Usted va a tener más trabajo. Pero delegar es hermoso y hay que aprender a delegar. También los principios de dar, aquí nos da otros principios. Estamos listos para dar. La exhortación en dar, los principios en el dar y las promesas por dar. La tercera parte, Pablo vindica su apostolado. Pablo responde a los acusadores, responde a los cargos de cobardía, responde a los cargos de caminar en la carne y responde a los cargos de ser débil. Pablo también defiende su apostolado, en la declaración de Pablo sobre su apostolado.
Los sufrimientos de Pablo confirman su apostolado. Si fuera por interés, todo lo que sufrió el apóstol Pablo, créanme, lo que no le hubiera pasado a cualquier persona. Eso dice entonces qué clase de sufrimiento tenía el apóstol. Las revelaciones recibidas por Pablo confirman su apostolado. La visión del paraíso, eso lo vamos a ver. El aguijón en la carne, que es otro tema, hermano, que hay muchas cosas. En esta carta hay muchas cosas que tal vez no vamos a encontrar la explicación tan fácil, pero por lo menos pues, tenemos que estudiarlo, tenemos que ver, porque en algún momento nos van a preguntar. Las señales en el ministerio de Pablo corroboran su apostolado. Usted sabe que las señales que Pablo hacía como apóstol, habían sanidades. Usted se acuerda que dice que cuando el apóstol Pablo estaba trabajando, dice que la gente llegaba y los paños con los que el apóstol Pablo se secaba el sudor, con eso la gente sanaba. Puede ser lo mismo como pasó con la sombra de Pedro, ¿verdad? Que dice que ponían a los enfermos a la orilla y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Entonces, son parte, hermano. Los milagros lo van a seguir a usted. No ande siguiendo los milagros usted. Los milagros lo van a seguir a usted. El día que usted le crea al Señor, el día que usted comience a decir, yo no sé orar mucho, pero yo lo que sé que dice que estas señales seguirán a los que creen. Yo voy a orar por este enfermo. Señor, tú lo dijiste, yo oro para que esta persona sane. Y si sana, usted va a estar diciendo, bueno, no sé nada, yo nada más oré. Hermano, eso es hermoso, que la gente, que comiencen a ver esto lo viene al apóstol Pablo como parte de las señales. Pablo anuncia su futura visita, la preocupación de Pablo de no ser una carga económica y la preocupación de Pablo de no encontrar los carnales. Algo bastante difícil, ¿verdad? Pablo los insta a examinarse a ellos mismos y después concluye. Esta es la introducción entonces a la carta. La semana que viene creo que ya Claudia está preparada para darnos el capítulo número 1. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos mucho que aprender en esta carta. Créanme lo que vamos a pasar un bonito tiempo. Trate de no perdérselo, porque la verdad se pierde la secuencia. Y creo que estamos en un buen tiempo, hemos terminado a tiempo. Sí, hermana Eugenia. Disculpe, pastor, como a veces levanto las manos cuando digo gloria a Dios y cuando tengo preguntas creo que se confunde. Bueno, la cosa es que le quiero decir, hermano, como usted dice, que tenemos que estar preparados, ¿verdad?, para dar la palabra. Yo lo que hago en mi trabajo, y lo hice en el otro trabajo también, siempre me decían las maestras, y aquí en este trabajo, ay, Wina, dice, tú eres muy meticulosa, dice, todo lo quieres perfecto. Y le dije, ¿sabe qué? Le dije, porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos nosotros, lo hagamos como que si Jesucristo me está diciendo, hazlo. Y se quedan que no saben ni qué decir. Pero hermano, ahí hay que poner la palabra, ¿verdad? Cuando viene el momento en que podamos, ¿verdad?, a compartirlo. Amén. Eso quería. Amén. Bueno, entonces terminamos, hermanos, y este fue la introducción nada más. Ya leímos el capítulo 1, vamos a ver entonces la semana que viene, vamos a ir paso por paso. Qué bueno que nos ha acompañado